Hola traders. Hoy he visto la oportunidad de demostrarme a mí mismo que los patrones que hemos visto en el último vídeo sobre los dos patrones tendenciales funcionan. Y he creído tal y como nos dice la frase del día y que dice así: los milagros son solo la consecuencia de atrevernos a creer. Esta tarde, el DAX no se movía muy fino, y me he ido al S&P 500 y he visto esta estupenda figura de inicio de un posible movimiento armónico simple, y me he vuelto loco. He entrado en corto para 3 puntos, pero con 11 contratos. Pero esto, siendo una temeridad, no es lo peor, como veréis a continuación. El mercado, aunque me hace sufrir un poco al principio, me da rápidamente los 3 puntos. Pero yo me digo que si esto es verdaderamente el inicio del segundo impulso o movimiento armónico simple, y aunque no cumpla con la armonía, puedo sacarle bastante más. Y así lo hago. Rápidamente entro en corto de nuevo y retiro mi stop loss y mi profit en una proporción de 2:1. Ya que tengo mi gatillo en la zona de sobreventa y podría hacer un retroceso más grande de los que viene haciendo en esa bajada hasta ahora. Veo que mi indicador direccional está en la dirección correcta y que la fuerza del precio en su caída no deja pasar del 50% del recorrido alcista al indicador gatillo. Veo que el precio ha girado en el 50% de mi FIBO, y que esa bajada desde donde hemos entrado hasta donde tenemos el target, hay 20 puntos. Y rápidamente empiezo a sembrar semillas en la bajada del precio, que el precio va tomando a medida que baja. Mientras el precio hace lo que tenga que hacer, yo me cuestiono aspectos de ser un scalper, pero lo cierto es que no nos podemos permitir un stop loss de 13 puntos, como es el caso, no, al menos de momento. Por tanto, también me digo que vamos por el buen camino y que habrá que tener algo más de paciencia y perseverar algo más. Seguro que llega la hora de recoger el fruto maduro. Pero es cierto que cuando ves cosas como las que estoy haciendo esta tarde, también te dices que verdaderamente es posible y hay que seguir trabajando para finalmente conseguirlo. También vemos que hace un retroceso más profundo, buscando hacer dentro de esa bajada un movimiento armónico simple, inicialmente. Yo aprovecho para sembrar más semillas en ese retroceso. Como podéis ver, el trade dura bastante y yo lo corto, como siempre, todo lo que me es posible. El precio, como veis, no lo pone fácil, e intenta que dudes de tu análisis en todos y cada uno de los giros que hace el precio. Tengo que confesaros que me ha sido verdaderamente difícil sacar la paciencia para hacer este trade, pero reconozco que me viene muy bien. Con estos trades debo trabajar la paciencia mucho más que en los trades habituales de 3 puntos. Aquí viene con fuerza y nos deja con un solo contrato pendiente por llenar. Vemos que son las 16:36 minutos y que aún le faltan 5 puntos por recorrer al precio para cerrar el trade. Y ahora se me hace cada vez más difícil el aguantar abierto el trade. Fijaros en la situación de mis indicadores, el direccional tocando suelo, y el gatillo retorcido en la zona de sobreventa. Estos dos apuntes nos dicen que en cualquier momento podría hacer un retroceso más profundo. No será fácil, pero vamos a intentar aguantar lo máximo posible. Si miramos esta bajada, nos damos cuenta que el direccional también se queda bastante tiempo en la zona de sobreventa y que por tanto, es lo que podría ocurrir ahora también. Yo diría que ya lo ha tocado, pero no ha llenado la orden de cierre. Así que, yo no creo que el esperar a que toque mi orden nos aporte mucho más a lo que intento que veamos. Por lo tanto, cierro los gráficos, bastante contento del analista y sobre todo del operador que hoy ha conseguido ganar un buen pastizal, y ha trabajado bien la paciencia. Agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like, o un dislike si no te ha gustado, pero por favor, indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.